Ahí vamos a mirar si es falso o verdadero. Algunos están respondiendo que es verdadero desde ya. Y bueno, más adelante vamos a afianzar bastante este concepto para tener claridad. La siguiente es, nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros, falso o verdadero. Y la siguiente es, muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano, falso o verdadero. Más adelante vamos a afianzar más en estos conceptos y comenzamos nuestra clase con el subtítulo que dice saludándonos unos a otros. Hay una buena costumbre escrita en Romanos 16:16. ¿Quién quiere por favor ayudarme a leer? Aleluya. Entonces, dice el texto, acá nos están pidiendo que describamos qué es lo que está pasando en ese versículo. ¿Qué está pasando? Habla fuerte. Que nos debemos saludar los unos a los otros. Aquí dice que debemos saludarnos, pero agrega algo con un ósculo santo. Sabemos que ósculo, para los que no saben, es un beso, y un beso santo. Santo es que está cargado de fraternidad, está cargado de respeto, ¿cierto? No cualquier beso, es un beso especial. Mira, besar a los hermanos en Cristo, a los amigos en Cristo, en la frente, en la mejilla o aún en la barba, era algo común en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, los judíos de la iglesia del Nuevo Testamento preservaron esta tradición, esta cultura, y aún mucho más para con los nuevos creyentes que eran rechazados o despreciados por su familia. El ósculo santo se volvía algo, una señal de fraternidad espiritual para aquellos que habían sido rechazados. Entonces, aquellas personas que tenían por causa de la fe sufrir de vituperio, cuando la familia de la fe, los hermanos en Cristo, le recibían con un beso, ellos se sentían amados. Por eso estar en la iglesia con la familia de Dios debemos sentirnos en familia, en familia. Por eso el ósculo santo es un beso especial. Y esto no está en el texto, en la cartilla. Yo quiero hacer énfasis en 3 pasajes que están en el Nuevo Testamento que hacen referencia del beso. Y rápidamente solo le voy a dar los pasajes y voy a hacer una reseña rápida porque sé que ustedes conocen ese texto, y si no, los que están apuntando pueden anotarlo y hacer énfasis en su casa. Allí en Lucas 7:36 hasta el versículo 50 cuenta una historia muy hermosa de una mujer que enjugó un perfume especial ante los pies de Cristo y lo ungía, aún lo limpiaba sus pies con aquel perfume. Pero no solamente hacía eso, también dice que le besó. Y el fariseo que invitó a Jesús a esa casa le reclamó, y en el versículo 45 Jesús le dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Cuál es la lección de este pasaje? No solo debe haber afecto para un beso, porque si nosotros cuando entramos por esa puerta nos saludamos los unos a los otros y hay un beso, es porque hay afecto, ¿cierto? Cuando con nuestra familia inmediata hay besos, con nuestras parejas hay unos besos especiales, es porque hay amor, ¿cierto? Pero este beso especial en la mejilla o en la frente es un beso de afecto. Y no solo debe haber afecto, sino que debe ser expresado. Y el afecto, cuando está en el corazón, debe ser expresado. Y en este caso es ser expresado con un beso. Con un beso. No quiere decir que si yo no le saludo de beso a mi hermano es porque no lo ame, ¿no? Pero aquí la Biblia nos está enseñando que el ósculo santo, el beso santo, significa mucho. Entonces, cada vez que algún hermano te saluda y te da un beso, tú vas a entender: me quiere en el nombre de Jesús, me quiere, ¿sí? Y aquel que no está acostumbrado a saludar de beso,
revisémonos un poco por qué. La Biblia nos lo está enseñando, la palabra de Dios nos lo está enseñando. Pero un ósculo santo. Muchas veces tenemos que tener cuidado con aquellos que nos dan besos. Teníamos unos hermanitos por ahí que nos gustaba saludar de beso, y uno entendía eso, uno también lo discierne. Y en la palabra de Dios, eso más adelante nos va a invitar a identificar a esas personas que abusan de estas costumbres. Siguiente versículo está en Lucas 22, 47, 48, y hay textos paralelos en Mateo 26 y en Marcos 14. Jesús le dice a Judas: con un beso me traicionas, con un beso traicionaste al Hijo del Hombre. El amor no solo debe ser expresado, sino que también este amor debe ser verdadero. Un beso sincero. Entonces, nuestros saludos con ósculo santo deben ser sinceros. Sinceros, no hipócritamente. Más bien no los dé entonces. No los demos. Pero si no saludo porque hay hipocresía, porque no me agrada. Si recordamos las lecciones anteriores, nos tenemos que arrepentir, ¿cierto? Porque debemos amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Entonces, el amor debe ser expresado, pero también debe ser sincero. Y en Primera de Pedro 5:14 dice que un beso santo de amor, un beso santo debe estar cargado de amor, armonía y paz. Un beso de intercambio. ¿Intercambio de qué? Cuando nos besamos, saludando al hermano, cuando saludamos dándole un beso, intercambiamos afecto, intercambiamos sinceridad, intercambiamos amor entre los miembros con esta comunidad cristiana. Y sabe, iglesia, el beso santo simboliza el amor de Cristo. Eso significa ese beso santo, el amor de Cristo. Entonces volvamos a la lección nuevamente. Allí en Romanos 16, 16 dice que describa cuál es. Entonces, ¿qué podríamos llenar en ese espacio, en la cartilla? Saludarse unos a otros con un beso santo. El ósculo era una señal de fraternidad espiritual que se daba en la frente o mejilla en aquella cultura. Entonces, ¿qué está hablando el texto? Que debemos saludarnos los unos a los otros. Más abajo dice que precisamente el ósculo santo se refiere a un beso santo, aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura. En este pasaje enfatiza un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado. Lo que estamos hablando, apropiado es que debe ser santo. Segundo punto dice que hay pasajes en la Biblia que no parece tener mucha utilidad, pero al examinarlos descubrimos una cosa. Y yo le voy a pedir el favor al hermano David, si me puede ayudar con este texto en Colosenses 4, desde el versículo 7 al 18, para que respondamos unas preguntas. Este pasaje es bastante largo para que estemos atentos, por favor. ¿Me ayudan con un micrófono? ¿Lo tienen?
Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Entonces ahora el texto nos está haciendo una pregunta. ¿En qué consiste este pasaje? El enunciado dice que supuestamente no parece ser de mucha utilidad todo lo que acabamos de leer. No le podríamos encontrar sentido. Pero si analizamos bien el texto, ¿qué podemos encontrar? Si alguien ya entendió un poco la lectura, ¿qué puede descubrir en la lectura que hicimos? Ajá. Servían, o sea, él se refería a sus hijos espirituales, que eran los que le estaban acompañando a él en el servicio, en el labor hacia la iglesia, hacia los hermanos, y pues eso es lo que... Okay. Entonces, que el hermano dice que hay servicio, que hay un trabajo en equipo. ¿Sabes? Yo evidencié que hay una serie de saludos, ¿cierto? Hay una serie de saludos, hay un informe. Pablo está dando un informe a las personas, pero también está haciendo recomendaciones, ¿cierto? Instrucciones. En este pasaje podemos observar todo eso. Entonces tú puedes ir escribiendo ahí lo que encuentras en este pasaje. Hay instrucciones, recomendaciones acerca de cómo comportarnos, recibir a la familia de Cristo. Entonces podemos encontrar eso. Mire el tiempo que se dedicó Pablo para escribir una carta especial allí para dar esas especificaciones a los colosenses, a la iglesia de Colosas, para que pudiesen seguir fluyendo y seguir haciendo las cosas con excelencias. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Sabes, iglesia? Aquí este pasaje una vez más nos está hablando que el saludo es fundamental en todo lo relacionado, en todas las relaciones humanas, en todo lo relacionado con Cristo. El saludo es fundamental. Y si usted recuerda las cartas de Pablo, él siempre comenzaba con un saludo, ¿cierto? Las cartas paulinas, ese es el sello de Pablo. Es una persona que saludaba y enviaba saludos al que no estaba presente, al que estaba al ladito, enviaba saludos. Entonces aquí una vez más este pasaje está enseñándonos que debemos saludar. Es una recomendación que debemos saludar, porque esto es indispensable en las relaciones humanas. ¿Cómo será en un lugar una persona que llegue y no saludo? Es contado como maleducado, ¿cierto? Eso nos lo enseñan desde pequeños en nuestra casa, nos lo enseñan en la escuela. Es necesario saludar, hace parte de las buenas costumbres en las cuales nosotros debemos estar allí siempre alineados. El saludo transmite confianza, ayuda a fortalecer las relaciones y es una muestra de afecto. El saludar es esencial en la vida del creyente. ¿Cómo vamos a ganar almas si nosotros no demostramos amor a través del saludo? Solamente entonces nos acercamos solo por conveniencia a las personas. Siempre debemos demostrar ese verdadero Cristo que habita dentro de nosotros, porque Cristo fue educado, dio ejemplo, y si Él dio el ejemplo, nosotros debemos imitarlo. Entonces ahora pasemos al punto 4, porque hay algunas preguntas también de falso y verdadero que nos están haciendo acá. Y basándose en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. La primera afirmación que debemos responder falso o verdadero es la siguiente: ¿Pablo amaba a los cristianos en Colosas? Pues acá lo demuestra con el saludo, ¿cierto? Los amaba.
Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía. Hágalo al menos por cortesía. Salude al menos por educación. Salude, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Salude al menos por educación. Así debe de ser, al menos por educación saludar. Debe salir del corazón. Eso debe ser falso. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía, no es superficial. Debe ser afianzada, arraigada en nuestra manera de vivir, en nuestros hábitos. Y ahora que estamos aprendiendo que es algo que la palabra de Dios nos está invitando a hacer. Siguiente, a Pablo le costaba recordar los nombres. Vemos en este corto párrafo un montón de nombres, ¿cierto? A mí, yo sí les confieso, hay veces se me olvidan los nombres de los hermanos. Pablo tenía muy excelente, eso claro, excelente, lo hacía muy bien. Y así debemos ser. Somos llamados a recordar los nombres de todos los miembros de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que hace la práctica de recordar los nombres? Es que saludemos, que nos saludemos. Si no nos saludamos, pues no recuerdo cómo se llama la hermanita de rojo. Si nunca la saludo, no voy a recordar cómo se llama, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué podemos responder? ¿Qué es? Falso. Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos. Verdadero. Allí la palabra nos invita a ver que siempre amonestaba, saludaba, exhortaba. Pablo tenía esa estrecha relación, pastoreaba a sus hermanos, a su grey. Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas. Falso. Les conocía, y si les conocía es porque estaba en relación con ellos, ¿cierto? Sufría con ellos, dice la palabra que sufría con ellos, intercedía con ellos y por ellos. También había una relación estrecha entre sus hermanos. No solamente se limitaba a enseñarles la palabra, sino que también les acompañaba en sus situaciones personales. Allí más adelante vemos que le ayudó a Filemón. Entonces, y muchas más personas Pablo orientó de forma personal. Pablo prefería la soledad, tenía poca paciencia para estar con la gente. Falso. Era una persona que hablaba mucho con sus compañeros, trabajaban juntos y le gustaba formar líderes. Él no estaba solo, le gustaba estar rodeado porque de los lomos de Pablo salieron muchos líderes. Entonces esto aquí viene a ser falso. Y por último en estas preguntas, Pablo usó los saludos para estimular, animar a los hermanos. Verdadero. No olvidemos saludar siempre a nuestros hermanos, iglesia. Esto es un consejo que Dios hoy nos está dando una vez más. No olvidemos saludar a nuestros hermanos. Punto 5. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos. Y vamos a pasar al versículo 7 del texto que acabamos de leer allí en Colosenses 4. Y en el versículo 7, ¿cuál es la palabra de estímulo que dio y a quién se lo dio? Vayan al texto. A Tíquico. ¿Y cuál fue la palabra de estímulo? Consiervo, amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Mire esas palabras de estímulo, cómo se trataba, cómo lo trataba Pablo, cómo trataba Pablo a su hermano, especialmente a Tíquico. Amado hermano, ¿nosotros cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos nosotros? Hijo de, que hay veces escuchamos esos tratos. Mira, entonces podemos responder ahí, amado hermano, fiel ministro o consiervo del Señor. En el versículo 9 nos están pidiendo también
poder encontrar, descubrir cómo Pablo trataba a quién, a Onésimo, y cómo le trataba, cómo le hablaba. ¿Qué le decía? ¿Cuáles las palabras de ánimo que le decía? Amado, fiel hermano, amado, amado. Por ahí me acuerdo de alguien que nos decía amado. Amado, fiel hermano. Responda ahí, escriba en su cartilla. Ahí en el versículo 9, la palabra de estímulo que Pablo usó aquí con Onésimo es amado y fiel hermano. Y vamos al versículo 11. Rápidamente. Y Jesús, llamado justo, de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios. Aquí va a hacer un énfasis, aquí que es Jesús llamado el justo. Mira acá este nombre. De este personaje no se habla después en la Biblia, no se habla más de él. Y aquí de Jesús, de Onésimo y de Tíquico, hablan que son los únicos de la circuncisión, eran judíos, tal como Pablo, ¿sí? Eran judíos tal como Pablo. ¿Y cómo llamó a Jesús? Justo, llamado el justo. Nosotros hoy en día somos justificados por la fe en Cristo, amén. Seguimos, versículo 12. ¿A quién llamó? A Epafras. ¿Y cómo lo llamó? Siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Y aquí más adelante, en el versículo 14, nos están preguntando que cómo trató a Lucas, el médico. Le decía amado, ¿cierto? Amado. Y sabes, en algo en especial, quiero referirme a Demas. ¿Sabes? Demas se había apartado de los caminos de Cristo, se había descarriado, se había ido al mundo. Y aquí Pablo no aprovechó esta oportunidad para hablar mal de su hermano. Aún también lo mencionó y no se refirió a nada más de él. Lo mencionó, pero en ese momento Demas no era de los suyos. ¿Cuántas veces nosotros aprovechamos momentos para hablar mal de nuestro hermano? Mira, acá Pablo nos está dando ejemplo. Lo incluyó en una carta de saludo, se refirió a él, pero de la mejor forma, ¿cierto? De la mejor forma. Entonces, iglesia, cada uno de nosotros debemos mirar cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos saludando, en qué concepto usted y yo podemos tener a nuestros hermanos. ¿En qué concepto? Y eso refiere bastante a cómo tú saludas al hermano. Si tan solo y simple y sencillamente le saludas por el nombre cuando entra. Si tan solo y simple y sencillamente le saludas. ¿Por qué no le das mérito a lo que si Dios nos ha dado mérito de ser llamados hijos, de ser llamados justos, de ser llamados fieles? ¿Por qué aquí no nos hablamos con ese respeto? ¿Por qué no reconocemos la autoridad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros por su misericordia? Eso no nos engrandece y ni no nos hace más. Pero sí damos ejemplo de respeto para el que está mirándome, para el que está escuchándome. Si yo eso viene desde pequeñito. Si yo a mi hijo no le corrijo que me diga mamá, sino que me llame por mi nombre. Oiga, Erika, ¿cómo así? Como si fuera el vecino. Un señor, yo soy la mamá. Dígame madrecita o mamá o princesita, ¿sí? Pero, Erika, ahí hay veces que se le sale. No, señor Erika, ya. o cuando mis hijos le responden, yo no sé, a mí me enseñaron desde pequeña que yo debía responder a los adultos con respeto como, sí señora, no señora. ¿A ustedes no les enseñaron así? Sí señora. Si eso nos lo enseñó nuestros padres que no conocían de Cristo,
¿Cuánto más nosotros que ya estamos en Cristo y estudiamos la palabra de Dios y nos hay un referente de respeto? Si no quieren que le digan pastor o pastora, pues dígale siervo, dígale amado. ¿Qué otra palabra de motivación nos enseña Pablo? Dígale fiel ministro. Pero hoy en día algunos creen que le digan profeta. No, a eso no. Yo soy la sacerdote, no, así no. Mire, la humildad, con amor. No, eso no es enaltecernos, no. Es hacernos sentir de la familia, ¿cierto? De la familia de Cristo. Entonces, acá el consejo que nos está dando este texto, la clase de hoy, es que estimulémonos, honrémonos, respetémonos, reconozcamos la autoridad y lo que Dios ha aportado sobre cada uno de nosotros. Somos lavados, comprados a precio de sangre y ya tenemos un nombre especial, ¿cierto? De justos, de hijos. Amén, aleluya. Por eso, un saludo invita a ver muchas cosas. En la forma como tú me saludes, me hace analizar muchas cosas. ¿Qué concepto tienes tú de mí? ¿O qué puedo yo pensar de ti? ¿Cierto? Que no me quiere. Pero acá Dios nos está enseñando una vez más. Hay un alto al final. Hay un alto al final de esta hoja. Dice, ¿qué dirían otros de usted? Lo que estamos hablando. ¿Es usted una persona fría o amigable? Califíquese en una escala de 1 al 5. De 1 al 5. Y no es que tú seas un saludador, estás saludando con amor, sin hipocresía y con hermandad, ¿cierto? Ahí hay unos enunciados, unos numeritos. Dice, entre la palabra fría y amigable están los números 1, 2, 3, 4 y 5. Tache ahí el numerito, entendiéndose que 3 es tibio. ¿Y a los tibios qué les va a pasar? Los vomitarán, ¿cierto? Y 4 para arriba es que es bastante amigable, amén. Debemos esforzarnos en comunicar más cariño y amor por la familia de Cristo. Debemos esforzarnos en poder comunicar ese amor que emana de nosotros, porque el que nos amó está en nosotros, amén. Gloria a Dios. Ahora pasemos a la siguiente página, a la página 27, rápidamente. Y tiene ese subtítulo, hospedándonos unos a otros. Y yo quiero que por favor alguien me ayude con el pasaje en 1 de Pedro 4:9. Dale. Entonces dice aquí, practicar la hospitalidad. De ahí sale la palabra hospital, ¿no? Practicar, ahí el espacio para llenar es con hospitalidad, sin murmuración, sin queja, sin queja. ¿Sabes? Aquí Pedro, con este mensaje que Pedro nos está dando, podemos ver 3 aspectos muy importantes. En este texto encontramos un desafío, encontramos un consejo y encontramos una exhortación. Hospedaos sin murmuración. Encontramos un desafío, un consejo y una exhortación. Vemos que por medio de la exhortación nos están instando a cultivar la hospitalidad, a cultivar la hospitabilidad. Y mire, eso es consecuencia, el que tú y yo seamos hospedadores es consecuencia del amor genuino que tenemos en nuestro ser, en nuestro interior. Y mira, en el Nuevo Testamento nos enseñan mucho sobre esta práctica
de la hospitalidad. Y voy a ir rápidamente, otra vez, esto no está en el texto, en la cartilla, solo quiero hacer un referente para ampliar un poquito más el texto. En Romanos 12:13 nos dice, yo lo voy a leer, solo tome nota, en Romanos 12:13 nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Nos exhorta a los creyentes a compartir con los santos en necesidad y a practicar la hospitalidad. Esto significa ser generosos para ayudar a otros creyentes que enfrentan dificultades y también mostrar amabilidad y acogida a aquellos que visitan o necesitan un lugar seguro. 1 Timoteo 3:2 también habla sobre esto. Y solo voy a tomar algunos pasajes. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Sabes? Aquí nos están animando a que debemos ser amables, acogedores con los demás, pero especialmente con la visita, con los que vienen de afuera, con los que no son de la casa. En Hebreos 13 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ¿a quiénes? A ángeles. Mire acá la palabra cómo nos está instruyendo, ¿cierto? Y 3 Juan 5:8 nos enseña, amado, fiel, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Vosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sabe, iglesia? Vemos que hay unos deberes del cristiano donde somos exhortados a practicar la hospitalidad. Y en la iglesia de Corintio se destacaba por abrir las puertas de su casa a aquellas personas que entendieron el llamado de Cristo y anunciar la palabra de Dios. A ser hospedadores, ellos fueron sensibles, reflejaban el amor de Cristo, abriendo sus puertas, hospedando a las personas, ayudándolo en lo que se debía hasta un momento, ¿cierto? Porque digo hasta un momento, porque comenzaron a hospedar a unas personas que abusaban de la fe, que entendieron que el cristiano es buena gente y abrían las puertas de su casa y abusaban. A estas personas se les llamaban traficantes de Cristo. Y aparentemente muchos abusadores se levantaron y Pablo dio un consejo especial. Pablo dio un consejo especial en 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muchas personas iban de región en región viviendo muy cómodamente con aquellas personas que abrían sus casas para vivir, ¿cierto? Porque aquellos que anunciaban a Cristo, pues el hermano en Cristo aprendía y sabía, entendía que debía ser hospedador. Y aquellas personas traficantes de la fe de Cristo se acomodaban allí en esos lugares y vivían cómodamente por tiempo. Entonces ya Pablo comenzó a enseñar a la iglesia de Colosas especialmente que si después de 2 o 3 días el hermano no hacía nada, tenía que mandarlo a trabajar, ¿cierto? Porque el que no trabaje no coma. De ahí salió ese versículo, porque el que no trabaje, pues que no coma. Y si tenía un talento, pues que lo ejercitara y comenzara a pagar también, a aportar para su hospedaje. Pero la Biblia allí en el Nuevo Testamento nos habla mucho de ser hospedadores. Y en la antigüedad daban un consejo de cuidarnos de aquellas personas que abusan. Y aún en el presente debemos tener cuidado de aquellas personas que son traficantes de Cristo, que abusan de la misericordia que tenemos. Pero aún y simple y sencillamente nosotros debemos seguir
siendo hospedadores, porque así la palabra de Dios lo anuncia. Y no hospedadores que tú debes de abrir las puertas de tu casa para que viva un hombre alrededor con tus hijos. No, tú puedes ser hospedadores que estás dedicándole también tiempo, o le estás buscando un lugar para que pueda descansar, o le estás dando la provisión para que pueda seguir su camino. Eso también es ser hospedadores, ¿cierto? Sigamos aquí rápidamente. Entonces, volvamos al texto. Aunque hay personas que no atienden bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Ahora bien, en el punto 7 también hay otras preguntas. Yo creo que esta última clase nos ayudó, es como un medio de un examen, si es a responder afirmaciones positivas o negativas. Pregunta, ¿cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta, mediten las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas. Entonces, según lo que leímos y lo que sabemos y lo que hemos aprendido, la hospitalidad se requiere la habilidad de hacer una buena taza de café. Pero si a mí me invitan y no me dan una buena taza de café. Hospitalidad no es dar un buen café, hospitalidad es tener un corazón genuino de ayudar, ¿cierto? Entonces, falso. Y con café. Sí. De lo que hay en mi casa, la hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café, entonces es falso. La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas, verdadero. La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir visitas. De lo que tenemos, pues damos. En el entorno donde vivimos, recibimos con un corazón ameno. Y allí podemos abrir las puertas de nuestra casa y aún de nuestro corazón. Entonces es falso. La hospitalidad viene del corazón y es una manera de expresar amor por los demás. Verdadero. La hospitalidad viene del corazón. El que es buen hospedador recibe visitas sin esperar a que le devuelvan el favor. Verdadero. El que es buen hospedador recibe visitas sin esperar a que le devuelvan el favor. Y yo quiero hacer un énfasis acá. ¿Sabes? Porque aquí podemos hablar de la ética del deudor. Muchas veces nosotros tendemos a invitar a alguna persona, pero dentro de nuestro corazón esperamos que nos devuelvan esa invitación. Hago un favor esperando que me devuelvan el favor, ¿cierto? Y no es así. Si a mí me invitan, yo no debo decir, yo después te voy a invitar a ti. ¿Por qué le estás quitando la gracia? Esto es por gracia, nos invitaron por gracia. Yo invito, si yo te invito es por gracia. Y tú debes aprender, tú y yo debemos aprender a recibir esa invitación con gracia. Esto es como la salvación, la recibimos por gracia. ¿Y por qué pretendemos pensar que por venir a la iglesia, por venir temprano, limpiar unas sillas, servir en la alabanza, servir con mujeres, servir como escuela dominical, asistiendo a máximo potencial, pretendo que le estoy pagando la salvación a Cristo? Así le pago lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Así no es. Ojo con esa ética del deudor, de que yo recibo, entonces debo pagar. Cristo no necesita que tú y yo le paguemos. Él no espera eso, no debemos de hacer eso. La vida cristiana, aceptamos la salvación por fe, pero luego entendemos que debemos pagarle a Dios. Así no es, a Dios no le pagamos nada. Él no espera ni siquiera que nosotros le paguemos. La salvación es gratuita, es un regalo y aceptamos por fe y la disfrutamos, aleluya. Hay que disfrutarla, no hay que pagarle nada a Cristo. Tan solo lo que estamos haciendo es porque nos nace,
porque es por gratitud, porque ya tenemos una condición y una identidad de vida genuina en Cristo. No es porque entre más le sirva, más ahora estoy pagando una deuda. Él ya pagó esa deuda, ya no nos corresponde a nosotros. Tan solo disfrutarla. Entonces, cuando vengo a la iglesia es porque estoy disfrutando estar en la presencia de Dios. Cuando estoy alabando es porque estoy disfrutando en la presencia de Dios. Cuando limpio una silla es porque estoy disfrutando en la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuidado con esa ética del deudor. Pretendemos pagar porque estamos recibiendo algo. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de mucho dinero. Verdadero. Usted no se debe endeudar para atender a alguien. Debemos ser generosos hasta nuestros límites y capacidades, ¿cierto? La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Porque silencio. La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Entonces es verdadero. Aún sin querer nos están mandando a ser hospedadores o ser hospitalarios. Mire, y vemos el ejemplo del buen samaritano. ¿Él qué hizo? Se endeudó, pagó, acompañó. Eso es ser hospedadores. ¿Y se lo llevó para la casa? Se lo llevó a un lugar. De esa forma también podemos ser hospedadores, ¿cierto? Sanó sus heridas, pagó su deuda. De esa forma también podemos ser hospedadores. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. ¿Verdadero? El ejemplo que les acabé de dar, no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. Puede dar ropa, se puede dar dinero, servicio, solventar alguna necesidad que tenga esa otra persona. Eso es también ser hospitalario. Amén. Versículo 8. El punto 8 dice: muchas personas viven vidas solitarias. Puede ser que no tienen familia o amigos. Aún los que tienen amigos muchas veces sienten necesidad de un contacto personal con otros. Precisamente por eso la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ellas. Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen que les gusta estar acá y que es mejor que en su casa, ¿cierto? Que aquí encuentran paz, que en su casa no la encuentran, que les gusta cómo les tratamos, ¿cierto? ¿Estamos nosotros haciendo hincapié para que muchas personas se sientan de esa forma? Arribita hay un dibujo, allí en la parte izquierda, una puerta. Dice: algunas personas le hacen sentir en casa. Qué bueno que seamos de esas personas que hacemos sentir a los demás en casa. Pero también dice: otros le hacen desear estar en casa. Que no seamos de los que tratemos a una persona y que esa persona le hayamos tratado tan mal, tan desinteresadamente, tan irrespetuosamente, que digan: a ese lugar no vuelvo, allí no tienen a Cristo. Ojo con eso, ay, ay, ay. Otros le hacen desear estar en casa. Por eso es que yo no voy a esas iglesias. Nosotros hay veces nos convertimos en piedra de tropiezo, aún en la forma como saludamos y como nos encontramos con los hermanos. Hay un alto, y aquí para reflexionar: ¿cómo son recibidas las visitas en su iglesia? Yo acá tengo tristeza, yo sé que aquí esta parte está débil. Depende de quién la recibe. Bendito, todos deben. No la reciba el hermano porque es agrio, recíbalo usted porque usted sí tiene a Cristo. ¡Ay, santo Dios! Y todos tenemos que demostrar a Cristo, porque todos aquí somos cristianos. ¿O hay alguno aquí que está como qué? ¿En la cuerda floja? No, como un infiltrado que no es de los míos, que no son de Cristo. Vamos a revisarnos. Respondan ahí, ¿cómo reciben las visitas en su iglesia? Respondan.
¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo han visto ustedes que se han recibido las visitas en la iglesia? ¿Cómo ustedes han recibido a las visitas en la iglesia? Responda. ¿Somos gentiles, dispuestas para saludarles? ¿Somos cordiales, demostramos afecto? ¿Mostramos gozo por tenerle aquí en esta casa? ¿O somos indiferentes? Hay uno más. Entre, siéntese. ¿Cómo en nuestra expresión, aún con nuestro rostro, hablamos? ¿Cómo es? Bueno, ahí responda. Ahora, apunte unas ideas de cómo pueden hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en su iglesia. Y yo quiero que esta cartilla me invitó a decir algo. En esta iglesia no hay un buen comité de bienvenida. Se dejó de hacer esa tarea. Se asignó eso y se dejó en remojo. Tenemos cuidando la recepción. Hay personas que cuidan la recepción de estas nuevas personas. Hay personas que están pendientes y toman los datos de las nuevas personas, de las personas nuevas. Hay personas que hay letreros o tarjetas especiales de bienvenida para aquellas personas. ¿No las hay? Hay un comité de bienvenida. No es simplemente decirle cuántos, y el pastor desde el altar instauró algo muy hermoso, y es darle una bienvenida pública. Y fue necesario hacerlo público porque acá, abajo, los hermanos, vimos esa falencia que no lo hacían. Entonces se tomó la tarea de hacerlo público, pero hasta ahí se está quedando. Ya la responsabilidad es solo del pastor que salude. Eso ya es responsabilidad solo del pastor que salude y nosotros los que estamos abajo. Hay un material que se diseñó, se volvió a repartir. ¿Quiénes eran los encargados? Sugieres, conquistadores, ¿se volvió a repartir ese material de bienvenida donde hay un saludo especial de parte de los pastores? ¿Se volvió a repartir? No se volvió a repartir. Ay, ay, ay. Este texto, Pedro, nos está enseñando un desafío, nos está haciendo un consejo y nos está dando una exhortación. ¿Cómo es importante que en una iglesia haya personas encargadas de darle la bienvenida a las personas nuevas, a los nuevos creyentes? Si a mí me atienden bien en un restaurante, pues vuelvo. Me hacen sentir especial en una tienda y yo vuelvo a comprar porque la muchacha es agradable. Si a uno lo atienden bien en una iglesia, allí está Cristo. No es que vuelvan, mostramos a Cristo, anunciamos a Cristo. Cuidado con esto, iglesia. Esto es un llamado para los pastores encargados, para todos, especialmente para el comité de bienvenida que algún momento se le asignó y negligentemente dejaron la tarea. Eso es una exhortación con amor, desde el corazón. Dice aquí también el texto. Entonces respondamos, ¿quién quiere compartir cómo son recibidas las visitas en su iglesia después de este tremendo regaño? ¿Cómo son recibidas las visitas en su iglesia? ¿Quién puede aportar? ¿Tú ves que recibimos con amabilidad?
Hermano, está haciendo un referente de la iglesia de Cristo en la Biblia, para no mencionar esa iglesia que no es de sana doctrina. Tal cual como lo hacían los apóstoles, así es, tal cual es poder tener esa doctrina de Cristo clara. ¿Cómo creen ustedes, alguien que quiera responder esa pregunta, cómo son recibidas las visitas en nuestra iglesia? ¿Quién quiere responder? ¿Qué llenaron? Ok, ahora la segunda pregunta. ¿Qué ideas podemos tener? Esto también puede ser como una idea, en cómo puedo hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en su iglesia. ¿Quién quiere dar su idea? ¿Una idea mejor por acá? Muy bien, ese punto es muy importante. Antes de, deme su nombre, deme su teléfono, a ver si lo llamamos. Si le llamamos, y él esperando ahí, pero lo primero que me pidieron fue el teléfono y ni me llaman. Santo Dios. Alguien, por último, otra persona que tenga una idea cómo mejoramos. Acá estamos construyendo porque somos los líderes que estamos acá. Sierva, ¿quieres aportar algo? Amén, hermana. Amén. Amén. Usted vivió. Usted pudo vivir la hospitalidad vívidamente, presencialmente hizo bien, no fue carga. Está mencionando algo bien importante. No fui cargue. Amén. Gloria a Dios. Ok. Vamos a ir a la parte izquierda. Después de la puertica hay un texto. Dice, hay gente que abusa de nuestra hospitalidad. Medite en el siguiente proverbio de los, ¿cómo se pronunciaría? Shawili de África. Dice así, trate a su huésped como visita por 2 días, después dele un asadón. Un asadón. Esto Dios nos está hablando. La situación del país hace que las puertas de nuestra casa se tengan que abrir para hospedar a familiares que vengan de otra nación, de otro lugar. Silencio. Pero tenemos que aprender a abrir nuestras puertas y ser sabios para educar a aquellas personas para que no sean oportunistas, ¿cierto? No sean oportunistas. Ahora bien, vamos a ir a las preguntas de falso y verdadero de la primera página. Gloria a Dios. Dice, la iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. Esto es
verdadero. No es solo un lugar donde tú y yo aprendemos, donde estamos creciendo espiritualmente, alimentándonos espiritualmente. Es un lugar para relacionarnos los unos con los otros. Y aquí el relacionarnos nos está hablando inmediatamente de saludarnos, de compartir, ¿cierto? Siguiente, ¿nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros? Claro que sí, verdadero. Como la forma como nos tratemos nos pueden desanimar o nos puede animar. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano, verdadero. Aquellas personas que en sus casas no tienen con quién compartir. La única familia que tienen es la familia de la fe, la familia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia amada, pues no siendo nada más por hoy en cuanto a lo que se refiere de la clase, se acabó. Tenemos algunas recomendaciones especiales como para crecer. Tenemos que leer Génesis 43, 50. Hay más tareas, sí. Se acabó la clase, pero tenemos que seguir aprendiendo los versículos, sí, porque el versículo a memorizar es Primera de Pedro 4:9 y es fácil. Dice, hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Aunque aquella persona que llega y hospedamos se quede más de 3 días, no hablemos de él. No hablemos del hermano, enseñémosle, guiémosle, ¿cierto? Para que hagamos bien las cosas. Y hay que leer Génesis 43, 50. Les dejo con el profesor Elvis porque él nos va a dar unas indicaciones de lo que se viene después. Aleluya. Yo le voy a invitar que le den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.